editoriales en distintos temas como la política educativa, la formación docente o el movimiento estudiantil. En su biografía política destaca su papel como un importante dirigente del movimiento estudiantil del 68 en el Consejo Nacional de Huelga, actividad que suspendió con su detención el 2 de octubre en Tlatelolco. Es autor de una extensa obra publicada en distintos libros, revistas y periódicos. Destacan entre sus libros La democracia en la calle, crónica del movimiento estudiantil del 68, La rosa de los cambios, breve historia de la UNAM, La catástrofe silenciosa, La libertad nunca se olvida, entre otros. Actualmente es maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y director de la revista Educación 2001. Cedemos la palabra al maestro Guevara. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Por un interés mío me gustaría agregar a los datos que ha presentado Antonio Gómez Nashiqui, que publiqué también un libro dedicado a los maestros que se llama Lecturas para Maestros en la editorial Cali Arena. Y bueno, me interesa mucho promover mi revista Educación 2001. Los invito a que se suscriban a ella. Muchísimas gracias a Fernando, a las personas que me han invitado a este evento. Me siento muy contento de estar aquí en Pachuca. No es la primera vez que vengo, pero encuentro que la ciudad ha cambiado mucho, se ha embellecido y se ha modernizado y que es muy agradable y hospitalaria. Este día, el tema que voy a tratar es el tema de ética profesional del magisterio. He querido, antes de abordar el tema de la ética, incorporar el componente de la identidad del magisterio. ¿Qué es el magisterio? Pero sobre todo, no tanto qué es objetivamente o cuál es la subjetividad dominante respecto al magisterio, sino más bien cómo se siente el magisterio, cuál es la identidad de la cual se ha apoderado el magisterio o ha construido el magisterio. Es importante la identidad porque se relaciona directamente con el desempeño de la profesión magisterial. Y podemos decir que históricamente la identidad del maestro ha venido modificándose. En el siglo XIX, el ejercicio del magisterio era una práctica privada. Eran los maestros, eran contratados por las familias para educar a sus hijos. En realidad no había un sistema de educación pública desarrollado y por lo tanto tenía un carácter libre o privado. Más tarde, sobre todo con la Revolución Mexicana, poco antes de la Revolución Mexicana, con la emergencia del normalismo y más tarde con la Revolución Mexicana, una vez que se edificó el Estado educador o que el Estado asumió las funciones de la educación pública, pues la profesión de docente se convirtió en una profesión de Estado, entre comillas, sostenida por los gobiernos de los estados, por los municipios o por el gobierno federal. En los pueblos, el liderazgo de los maestros suplantó o desplazó al liderazgo que anteriormente habían tenido los sacerdotes.
después de la Revolución Mexicana, el liderazgo del maestro sobre la comunidad se acentuó. Los maestros se vincularon tan estrechamente a las comunidades rurales que Arnaldo Córdoba llega a decir que los maestros son los apóstoles de la reforma agraria. Y también en otra parte dice, son los intelectuales orgánicos del campesinado. Sin embargo, aunque fue muy importante la experiencia pedagógica y la experiencia práctica de los docentes durante los años de 1920 a 1940, fue tan exitosa que recibió elogios en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa. Se habló de la educación rural mexicana. Es bien conocido el hecho de que el filósofo educador John Dewey estuvo en México en 2 ocasiones, o en 3 ocasiones, y en 2 de las ocasiones que vino, visitó escuelas y manifestó que las mejores escuelas del mundo estaban en México. Es una experiencia realmente trascendente la de la Escuela Rural Mexicana 1920-1940. Lo que ocurrió, sin embargo, fue que en 1940 el desarrollo del país sufrió una transformación, una desviación. El país empezó a caminar por una ruta nueva, marcada por nuevas políticas, nuevos dirigentes y nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad. En 1940-41 comenzó a darse una persecución de los maestros que estaban adheridos al Partido Comunista. El autor de esta persecución fue el secretario Béjar Vázquez. Se suponía que en esa época había como 20 o 30,000 militantes del Partido Comunista trabajando como profesores. La política se fue hacia la derecha, hacia el conservadurismo. El presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, declaró públicamente que era creyente, un católico creyente. Bueno, no puede ser de otra manera, ¿verdad? Era católico. Es una tautología. Entonces, pero entonces en educación comenzaron a darse cambios que han sido determinantes para el desarrollo de la educación durante la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, el eje de la política educativa se trasladó del campo a la ciudad. Segundo, se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Antes del CENTE, lo que había era varios sindicatos coexistiendo. Entonces se creó un solo sindicato bajo un régimen corporativo. ¿Qué quiere decir corporativo? Quiere decir que no hay libertad sindical, que por el hecho de adscribirte tú o de ganar la plaza de profesor, automáticamente se te considera miembro del sindicato. Esto es una cosa que violenta la libertad sindical y la Carta de los Derechos Universales del Hombre y las posturas de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, antes de descontarte las cuotas para el sindicato, se te debería de preguntar a ti
si está de acuerdo en pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero bueno, toda esa historia ustedes la conocen mejor que yo. El sindicato es un sindicato corporativo y nació como un sindicato corporativo. Por otro lado, algo que no había ocurrido, si ustedes observan la práctica educativa de 1920 a 1940, es maravilloso la diversidad pedagógica y la cantidad de experimentos educativos que se realizaron en México, sobre todo en el campo. Se experimentaba con John Dewey, con las ideas de la escuela activa o la escuela de la acción de John Dewey. Se experimentaba con las ideas pedagógicas de la señora Montessori. Se experimentaba con las ideas pedagógicas de la Unión Soviética. Vygotsky no se conocía, pero se conocía a ¿cómo se llama? Makarenko. Se experimentaba con Makarenko. Quien hace un recuento de la aplicación de Makarenko en México es el maestro Santos Valdés. Santos Valdés, en una normal de Zacatecas, puso en práctica las ideas de Makarenko. Y una cosa muy importante es que se separó a la escuela de la comunidad. Es decir, si ustedes van a una escuela en la actualidad, primaria o secundaria, una cosa notable es el aislamiento de las escuelas. Terminan las clases y las escuelas se cierran, pero además durante las horas de clase no puede entrar nadie que no sea alumno o profesor. Esto puede deberse a que se quiere guardar el orden dentro de la escuela, pero también fue una política deliberada del gobierno. La separación de la escuela respecto a la comunidad se relaciona con el hecho de que una vez que la escuela se une con la comunidad, el potencial de demanda de la comunidad aumenta. Eso era lo que ocurría entre 1920 y 1940 y que puede ocurrir en cualquier zona del país en donde la escuela se integre con la comunidad. Es decir, los maestros vuelven otra vez a convertirse de manera natural en educadores de adultos y en líderes sociales, y la comunidad se convierte en una fuente de protestas, de críticas, de demandas, de reclamos. En consecuencia, el gobierno conservador de Ávila Camacho decidió separar a la escuela de la comunidad. Para lograr esa separación, se decidió que los padres de familia no tenían nada que hacer en la escuela, que la educación era una actividad profesional, entre comillas, grandes comillas, ¿verdad? Porque todavía hoy, en el año 2010, nos quejamos con razón de que el magisterio o la profesión magisterial no es una profesión. Pero en aquella época se decía que era profesional en el sentido de que para ejercer la profesión se necesitaba un título. Como la gran mayoría de los maestros, un 70%, eran hombres educados pero sin título magisterial, entonces se creó un mecanismo para darles título a los profesores, que fue el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. El Instituto Federal fue un sistema de educación a distancia o de educación por correspondencia que utilizaba la época de las vacaciones para titular
a profesores que no tenían título de maestros. Se llegó a decir que era la universidad más grande del mundo, porque en un momento dado tenía 100 o 150,000 alumnos. La educación dejó de ser un instrumento de transformación social y se convirtió en un instrumento de reproducción social. Esto es una cosa muy importante en cuanto al concepto filosófico que se tiene de la educación y de la escuela. El docente se convirtió pues en un empleado de gobierno. Fíjense bien cómo este viraje hacia la derecha de la educación, me he olvidado de decir, si entre 1920 y 1940, si entre 1920 y entre 1940 hubo una gran diversidad de experimentos pedagógicos en las escuelas, a partir de 1943 se expidieron nuevos planes de estudio por primera vez con carácter obligatorio para todas las escuelas del país. Es decir, se uniformó el currículum de todo México. Todavía hasta la fecha ese es un gran problema y polémico. ¿Cómo es posible que en un país con una enorme diversidad cultural como México se tenga un solo plan de estudio en primaria y un solo plan de estudio en secundaria? Es una cosa increíble, impráctica, irracional, absurda, equivocada. Sin embargo, el gobierno lo que quería era controlar. El gobierno quería controlar, ¿para qué? Para promover el desarrollo económico, industrial del país. Si no había control entre el magisterio, lo que iba a haber protestas sociales, iba a haber huelgas, y en consecuencia iba a haber inestabilidad política, y las fábricas, la industria se iba a ver afectada por esa inestabilidad política. Para promover la industria, el gobierno lo primero que garantizaba a los industriales era que no iba a haber huelgas, que iba a haber estabilidad política en el país. Para promover la industria, el gobierno les vendía energía o petróleo, gasolina, precios muy baratos. El gobierno hacía exenciones de impuestos a los industriales y el gobierno daba privilegios fiscales a los industriales. Todo esto y daba créditos con tasas bajas a los industriales. Todo esto permitió que la industria creciera muy rápidamente, pero el factor principal que favoreció el desarrollo industrial fue la estabilidad política. México vivió entre 1940 y 1958 una completa estabilidad política. Bueno, después vino un fenómeno a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, vino un fenómeno de masificación de la educación. Este fenómeno tuvo su vertiente, digamos, más poderosa en el plan de 11 años de don Jaime Torres Bodet, que fue lanzado en 1960. El plan de 11 años se proponía crear escuela gratuita, obligatoria y universal para todos los mexicanos en un plazo de 11 años. Sabemos que las estadísticas que manejó don Jaime Torres Bodet y la comisión del plan de 11 años
fueron estadísticas deficientes. Eso impidió en gran parte que la meta se cumpliera. Pero aunque no se cumplió la meta de la tasa universal de escolarización, lo que sí se logró fue expandir de una manera enorme, muy significativa, el sistema educativo, sobre todo en su nivel primario. Esta expansión tuvo una serie de consecuencias, entre otras la improvisación de profesores, entre otras la improvisación en la construcción de escuelas, en la creación de escuelas. Pero lo que más hizo daño en la masificación fue el manejo político que se hizo de la construcción de escuelas. Quienes vieron, por ejemplo, nosotros nos tocó ver cómo surgió la ciudad de Nezahualcóyotl junto al Distrito Federal. Nosotros recordamos muy bien cómo cuando se creaba una nueva colonia en Ciudad Nezahualcóyotl, lo primero que pedían los líderes comunales era escuela. Entonces, y las padres de familia y las madres de familia pedían escuela, escuela, escuela. La demanda era muy poderosa. Pero entonces llegaban los líderes del PRI, y perdón por mencionar partidos políticos aquí, que debería ser una conferencia neutral, pero está consignado en la historia que llegaban los líderes del partido oficial, y entonces había una especie de intercambio de intereses, ¿no? Yo te doy escuela y te satisfago una serie de necesidades que tiene la comunidad a cambio de que en las elecciones ustedes voten por nosotros. Es decir, siempre tuvo un carácter populista el manejo de la expansión escolar. Nunca tuvo un sentido inocente. Siempre el partido oficial aprovechó la creación de escuelas. Entonces nosotros vemos entre 1950 y 1970, por ejemplo, los informes presidenciales, y el presidente de la República presumía año con año las cifras. El énfasis se iba a lo cuantitativo. En cambio, lo cualitativo, lo pedagógico, era desestimado o desatendido. Todavía hasta la fecha vivimos las consecuencias de la masificación. Tenemos un enorme sistema educativo, enorme sistema. En el país existen 280,000 centros escolares o 300,000 centros escolares. Esto significa que tenemos una enorme cantidad de... Ahora, hay como profesores, parece ser que al mito que el CENTE se encargó de difundir de que tenían 1.600.000 afiliados, le han recortado un poco las cifras del patrón oficial. Parece ser que tenemos como 1.100.000 profesores. Pero de todas maneras son cantidades estratosféricas. El sistema creció mucho, y al crecer mucho, lo que se sacrificó en ese proceso fue la calidad de los servicios educativos. El profesor perdió en capacitación, el profesorado. Las ciencias de la educación, la psicología, la pedagogía, la sociología, eran muy poco utilizadas por el profesor. Lo que se imponía era una práctica que consistía básicamente en ajustar la enseñanza al libro de texto y en utilizar un enfoque de dictado o lectura y
y copiado, dictado y copiado, con resultados estrictamente memorísticos. Es lo que llamamos la educación tradicional, ¿no? Entonces, esto provocó una crisis técnico-pedagógica, pero la crisis se hizo mucho más visible cuando se produjo la crisis económica de 1982. Los salarios de los profesores se desplomaron. Llegó un momento en el que el salario de un profesor era inferior al salario de un obrero. Esto creó una enorme irritación en el magisterio. Fue la década llamada década perdida, 1982-1990. Fueron los años, exactamente los mismos años, que en Estados Unidos, se produjo la crítica, se creó la Comisión de Excelencia en 1982-83, que produjo el texto famoso que se llama A Nation at Risk, una nación en peligro. Esa alarma de los norteamericanos fue la respuesta a un examen que hizo el IEA en 45 países, que demostró que Singapur, Corea y Japón eran los países mejor preparados escolarmente y que Estados Unidos se encontraba entre los últimos, o si no era de los coleros, digamos, no sé qué lugar era de los 45, pero debe haber sido como el número 30. Esto creó una alarma en Estados Unidos que dio lugar a la Comisión de Excelencia y a las recomendaciones de una nación en peligro. Pero esto tuvo eco en México. Y en México también comenzó a cuestionarse la calidad. En esa época se hicieron exámenes, un examen muy importante fue el de Aguascalientes, que hizo la Universidad de Aguascalientes en primaria y secundaria, demostrando que los resultados de aprendizaje eran muy malos en la escuela primaria y secundaria. Esa fue la época en que el doctor Carpizo, en 1986, publicó los resultados del examen de ingreso en preparatoria y en licenciatura, que durante un periodo de 10 años habían obtenido los aspirantes. Los promedios entre 0 y 10 eran de 2.5 en preparatoria y de 3.2, por así decirlo, lo estoy diciendo de memoria, en el ingreso a la licenciatura. Es decir, eran calificaciones muy bajas. Más tarde, nosotros en la revista Nexos hicimos un examen y publicamos un artículo que se llamó México, país de reprobados. Ese artículo tuvo un impacto enorme, irritó mucho a las autoridades educativas, pero la verdad es que todos los exámenes que se hacían coincidían en que las calificaciones que obtenían los alumnos eran muy bajas. En 1995 el IEA hizo otro examen que se llamó el TIMSS. México participó en el TIMSS y obtuvo calificaciones muy malas. Sin embargo, el secretario de Educación de esa época, y el presidente de la República, ¿no?, que era Ernesto Zedillo, presidente, y secretario de Educación Miguel Limón, lo que hicieron fue que tomaron los resultados del TIMSS y los metieron abajo
en un cajón, ¿verdad? Los escondieron y no se hicieron públicos sino muchos años después, en la década, en 2002, 2003, por ahí. El hecho es que teníamos un problema de calidad y una respuesta. Los problemas de calidad, ¿cómo se explican? ¿Podemos decir que los niños son tontos? ¿Los niños mexicanos son más tontos que los niños coreanos o los de Singapur? Desde luego que no. ¿Se puede decir que los profesores están mal preparados? Pues sí podemos decir que los profesores están mal preparados, pero los problemas de calidad son resultado, pero entonces cometeríamos un error en culpar a los profesores y decir, los profesores tienen la culpa, entonces hagámosles exámenes, como ahora se estila, ¿no? Hagámosles exámenes y así van a mejorar. Es una utopía, ¿verdad? En realidad los resultados de baja calidad se explican por la organización total del sistema. Existe muy poca claridad respecto a los fines de la educación. ¿Para qué educamos? Si nosotros hacemos una encuesta entre directores y profesores a nivel nacional y preguntamos ¿para qué están ustedes educando?, es difícil que encontremos respuestas coherentes, porque en realidad no hay conciencia clara de qué es lo que se está buscando. En otras palabras, ¿qué cualidades intelectuales, éticas, estéticas, físicas estamos buscando desarrollar en los jóvenes? O emocionales, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil del alumno que queremos formar? Lo tenemos muy poco claro. Pero además, hay problemas como el centralismo, por ejemplo. Hay problemas como el libro de texto único. No quiero decir gratuito, gratuito debe seguir siendo gratuito, pero ¿por qué único? ¿Por qué programas únicos para todo el país? El problema fundamental, en mi opinión, se debe a que la escuela no es el corazón del proceso educativo. La escuela es como una pequeña fábrica en donde se operan normas, disposiciones y lineamientos que produce la Secretaría de Educación Pública o que se producen fuera de la escuela. Los profesores no son dueños de su materia de trabajo, no tienen control sobre su materia de trabajo. Las escuelas no pueden organizarse como ellas quisieran organizarse. No hay investigación educativa, no hay un debate educativo en México. Tenemos un sindicato que ya no solamente es corporativo, es una vergüenza para el país en términos de su nivel de corrupción, en términos de las grandes, inmensas cantidades inmensas cantidades de dinero que manejan, y dinero obtenido no por vías regulares, sino por vías, por ejemplo, hoy sabemos que en el Consejo Nacional de Participación Social estuvo en manos de una persona amiga del sindicato y que durante el sexenio de Vicente Fox, extrañamente, ese organismo que era un fantasma recibió cantidades enormes de financiamiento. ¿A dónde fue a dar ese dinero?
pues todo el mundo sospecha, y con razón, que ese dinero fue a dar al sindicato, a los líderes del sindicato, y sirvió para la creación de un partido político cuyo nombre todos conocemos, el partido, ¿cómo se llama? El PANAL, ¿verdad? Bueno, entonces los problemas educativos son problemas estructurales, y resolver el problema de la calidad nos lleva a reorganizar a las fuerzas, a los actores, las fuerzas políticas que intervienen en el sector educativo, es decir, el sindicato, la burocracia educativa, los alumnos, los profesores, los padres de familia y la sociedad. Estos 6 elementos deben refuncionalizarse o reorganizarse. Un intento en esa dirección fue el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que iba a descentralizar, pero la descentralización se redujo a los aspectos operativos. ¿Qué quiere decir? Los administrativos. Ningún aspecto normativo se descentralizó, de tal manera que si tú tienes un sistema de formación de profesores a nivel de Estado, las normas que tú sigues son normas que te dicta el Distrito Federal. No es posible formar los profesores de acuerdo a normas estatales. Este es un problema real. La descentralización fracasó. Fracasó también en el aspecto financiero, porque la mecánica con la cual se asignan recursos de la Federación a los estados no se modificó. Y entonces hay un altísimo grado de arbitrariedad en la asignación de recursos. Se fracasó en la reforma de programas y planes de estudio. Yo mismo participé, porque yo estuve en la época del secretario Zedillo y del nefasto Carlos Salinas de Gortari. Pero yo estuve, hay que decirlo, ¿no? Yo estuve trabajando en la Subsecretaría de Educación Básica. Es decir, yo legitimé al nefasto Carlos Salinas de Gortari. Claro. Es decir, hace poco me preguntaban, bueno, ¿y por qué trabajaste en ese gobierno? A tal punto que hoy te dicen traidor a 1968. Bueno, le respondí yo, cuando uno interviene en la vida pública, la gente se forma una opinión determinada sobre la figura pública X. Es muy difícil que uno, siendo figura pública, satisfaga las expectativas de todos. Evidentemente que cuando se me invitó, que lo hizo Ernesto Zedillo, que participó en el movimiento estudiantil de 68, cuando me invitó a participar con él, pues yo me enfrenté a un dilema de si, por un lado, intervenía en la Secretaría de Educación Pública, o por otro lado, legitimaría al gobierno de Salinas de Gortari. Pero la intervención también me daba la oportunidad de aplicar muchas cosas que yo había aprendido, eso yo pensaba. Segundo, de aprender cosas, de conocer el Estado, el funcionamiento del Estado. Y tercero, de tomar decisiones, de participar en la toma de decisiones.
Yo participé en la elaboración del Acuerdo Nacional de Modernización Básica, de la Educación Básica, y mi intervención principal fue sobre el aspecto de la participación social, porque yo pensaba, no como un invento, sino como una recuperación de la experiencia educativa mexicana de 1920 a 1940, cuando la comunidad estuvo unida a la escuela y los resultados fueron excelentes. Quiero decir que el llamado milagro mexicano hubiera sido inexplicable de no haber sido por esa unidad escuela-comunidad, sobre todo en el área rural, cómo los ejidos estaban integrados con las escuelas y cómo los maestros jugaron un papel determinante para el desarrollo de esas comunidades. Bueno, ya les expliqué pues cómo me vi metido en ese. Después, ya que estuve dentro de la Secretaría de Educación Pública, me di cuenta de que las cosas no eran tan sencillas y en numerosas ocasiones me vi marginado de la toma de decisiones por los superiores, es decir, por Zedillo y por el nefasto Salinas de Gortari. Bueno, es evidente hoy, intervine yo en la reforma de los planes de estudio y el enfoque que nosotros proponíamos era el enfoque piagetiano constructivista. Parece muy fácil, se dice muy fácil, pero la verdad es que es un enfoque impresionantemente complicado y sofisticado. Piaget no era un pedagogo ni un didáctico, era un psicólogo y escribió varios libros. Dos más importantes son El desarrollo de la inteligencia en el niño y El criterio moral del niño. Bueno, esos dos libros son difíciles de leer, pero dificilísimos. Entonces ahí veíamos nosotros a nuestros maestros tratando de entender el lenguaje extremadamente sofisticado de Piaget. Ese no es un camino para reformar planes de estudio, es el camino más difícil. Sin embargo, nosotros, en una idea académica, era una idea meramente académica, lo que no tomábamos en cuenta era la práctica real de los profesores. Y si volviera a estar yo en la misma posición, no haría eso, evidentemente, sino que buscaría, en primer lugar, una diversificación de los lineamientos pedagógicos, no centrarse en un enfoque. Segundo, trataría de construir pedagogías intermedias, pedagogías que recojan la experiencia de sentido común de los profesores y pedagogías que se apoyen en las ciencias educativas. Es decir, que tengan dos pies, uno en la práctica y otro en las ciencias. Pero no de repente decirle al profesor, fíjate que vas a olvidarte de tu práctica y vas a seguir esta orientación científica, sino algo intermedio. Bueno, pero eso solo puede suceder si hay un cambio importante en el gobierno, ¿verdad? El acuerdo nacional fracasó. Voy a saltarme este punto. Pero hubo cosas que sí se lograron, por ejemplo, los aumentos de los salarios de los maestros. No quiero decir que estén bien los salarios de los maestros, pero quiero decir en relación al punto en el que se encontraban en 1982, 1984, los salarios crecieron bastante, de manera significativa. Muchos beneficios se obtuvieron, pero junto con eso el CENTE logró un poder mayor.
el intervencionismo del CENTE se agravó con los gobiernos panistas. Fox se hizo compadre de la profesora lideresa del sindicato y eso permitió que la profesora lideresa del sindicato pues hiciera muchas cosas dentro del sector educativo. Y cuando salió Fox y que teníamos la expectativa de que las cosas cambiaran, resultó que el nuevo presidente pues no era compadre de la lideresa del sindicato, pero era cómplice. ¿Qué quiere decir esto? Un cómplice político, ¿no? Porque el presidente de la República piensa todavía hasta la fecha que le debe su triunfo, la conquista de la presidencia, a los votos del partido político de la lideresa sindical. Entonces hay una alianza política entre el PAN y el PANAL que está ordenada por la voluntad del presidente Felipe Calderón. Las cosas han cambiado mucho y hoy puedo hablar con cierta libertad, me siento muy libre para hablar críticamente del gobierno y de sus complicidades con el CENTE, lo cual indica que vivimos un clima de libertad que no teníamos antes, pero no ha cambiado lo suficiente. El país está muy mal y la educación está abandonada. No hay política educativa. Es verdad que se creó la Alianza por la Calidad de la Educación, pero la Alianza por la Calidad de la Educación es un documento irrelevante, muy superficial, que no va a cambiar la estructura del sistema educativo y que jamás va a producir resultados positivos en materia de calidad educativa. Es un documento para legitimar la alianza CEP-CENTE. ¿Qué pasa con los profesores que siguen siendo profesionales de Estado? Pero una cosa muy importante es que ahora los profesores estudian ciencias educativas y han salido generaciones de profesores muy inteligentes. Yo lo veo aquí mismo en esta reunión. Hay jóvenes maestros muy bien preparados en Piaget, en Vygotsky, en Brunner, en etcétera, etcétera. Hay publicaciones que nos informan que se está dando una transformación en el magisterio, sobre todo entre los sectores más jóvenes. Y esto es muy esperanzador. Y podemos tener la esperanza de que esos profesores van a ser los actores de un cambio importante en el futuro. Pero el profesorado no es una profesión. El ejercicio del magisterio, para que sea profesión, requiere que los docentes recuperen el control de su materia de trabajo, que tengan autonomía en su trabajo. Hoy los profesores de primaria y secundaria y de preescolar son como obreros, preescolar menos, porque toda la filosofía froebeliana que inspira a preescolar, aunque también ya le metieron plan de estudios, ¿verdad?, a preescolar, ya hasta las competencias llegaron a preescolar, lo cual es una cosa absurda. El hecho es que a preescolar le han puesto una camisa de fuerza que antes no tenía. Me
Me refiero a lo siguiente: los profesores hoy sí tienen condiciones para pelear por su profesión y por convertirse en profesionales, pero las estructuras del sistema obstaculizan esa profesionalización. Profesionalización, pienso en ingeniería, pienso en medicina, pienso en leyes. Esas son profesiones, y nos gustaría que la profesión de maestro fuera equivalente a esas otras profesiones. Es decir, sin embargo, falta mucho por hacer para lograr eso. Ahora, hay un fenómeno que está atrás de todo y que dificulta mucho las cosas, que es la revolución científica, tecnológica y los grandes cambios culturales que se están dando con los medios de comunicación y con los cambios en la vida diaria de la gente, el consumismo, la modernización. Yo veo Pachuca, ¿no? Y yo veo que Pachuca, esa modernización que uno ve en Pachuca, pues toda está orientada por el mercado, ¿no? Es una modernización mercantil. Entonces, todo eso está bien, no está mal, no puede uno ponerse a criticarlo, pero todos esos cambios significan cambios en los hábitos, en las costumbres, en los valores, en las emociones de la gente. Y el profesor y la escuela tienen que tomar en cuenta esos grandes cambios para poder desempeñar bien su profesión. Bueno, aquí lo que digo en este punto 10 es que la profesión docente se mantiene en un margen de sombra. La variable más relevante que condiciona nuestra dinámica de participación en las organizaciones es la capacidad de tomar decisiones. Esto lo tomé del catalán Josep Maria Durat. Tomar decisiones. ¿Cuántas decisiones toman los maestros en las escuelas? El sistema educativo produce bajos resultados, pero se pierde de vista que el poder de decisión que los maestros tienen sobre su materia de trabajo, planes y programas, libros de texto, calendarios, horarios, organización escolar, etcétera, etcétera, es muy pobre. El maestro es un operador de decisiones que se toman fuera de la escuela, es un amanuense, un técnico, un operador de reglas y disposiciones ajenas. Este es el principal origen de la crisis de identidad del profesor. Bueno, muy rápidamente voy a abordar el tema de ética profesional, aunque era el tema sustantivo. Lo primero, hay una rama de la filosofía que se llama deontología, que se refiere al cuerpo de normas que rigen a las profesiones, las normas éticas que rigen a las profesiones. Casi todas las profesiones, notablemente derecho, por ejemplo, tienen un código ético, o medicina, el juramento de Hipócrates, por ejemplo. Podemos analizar el juramento de Hipócrates que hacen los médicos, y son una serie de compromisos muy serios que el médico hace de naturaleza moral, ética, respecto a su profesión. Bueno, ¿dónde está el código ético de los profesores? Entonces, por ahí podemos comenzar diciendo que no hay un código ético de la profesión del magisterio en México. La SEP, en la época de Fox, sacó un código ético de la SEP, muy poco, bueno,
no puede uno despreciarlo, pero el hecho es que el código ético de los profesores tendría que crearse, desarrollarse. Además de las normas jurídicas, debe haber normas morales, éticas, que regulen las conductas dentro de las escuelas, entre los sujetos, los profesores y los alumnos, entre los sujetos profesores respecto a los alumnos y respecto a los demás profesores. Pero, ¿por qué la ética es tan importante en las escuelas? Bueno, porque la actividad educativa es fundamentalmente ética. Es decir, y el hecho es que en el currículum la ética solo existe en formación cívica y ética, en primaria y secundaria. Y formación cívica y ética le da muy poca relevancia a los aspectos éticos. Los profesores que dan esa materia lo saben. Pero además, los maestros están mal formados en materia de ética. Si nosotros hacemos una encuesta sobre el léxico, las palabras de carácter moral que usan los profesores, por ejemplo, le preguntamos a un profesor, dime cuántos valores morales conoces, y te va a decir la responsabilidad, te va a decir seguramente la solidaridad. ¿Qué otro? El respeto, la honestidad, pero muy difícilmente va a hablar de la autonomía, muy difícilmente va a hablar del amor a la verdad, muy difícilmente va a hablar de, por ejemplo, de la solidaridad. No, sí es posible que mencionen. Pero la honestidad, siendo tan importante en México como antivalor o como valor contrario a la corrupción, la honestidad es un valor devaluado, un valor poco manejado no solo por los docentes, por la ciudadanía en general. Esto significa que tenemos un problema de educación, de formación ética de los profesores. Eso es responsabilidad de las normales, de la UPN, y responsabilidad de los cursos de actualización que ofrecen las entidades federativas y el gobierno federal. Ahora, voy a apurarme para terminar. Es decir, es lamentable la ausencia de la ética o la pobreza de la formación moral de los profesores por la fuerza, la importancia que tiene la ética en la educación. La educación es fundamentalmente una formación moral de la persona, es la formación de la personalidad. También eso incluye la formación emocional. También aquí podemos hacer un examen. Podemos preguntarle a los maestros, ¿cuántos sentimientos conoces? ¿Cuáles sentimientos van a mencionar? El amor. Todos somos amorosos. Frente al amor, el odio. ¿El cuál? Bueno, es lo mismo, odio, rencor, los sentimientos, el coraje, ¿verdad? La alegría,
los celos, la envidia, el egoísmo, la generosidad, etcétera, etcétera. Les recomiendo que ustedes se autoexaminen en esa materia. Es decir, nuestra educación tiende a ser muy instrumental y tiende a ser poco humanista y darle poco valor a la ética y a la educación emocional. Sin embargo, todo acto de enseñanza tiene poderosas implicaciones éticas y poderosas implicaciones emocionales. En la enseñanza, lo que el maestro busca es moralizar al cliente, ¿no? Educarlo en moral. Lo que queremos hacer cuando estamos educando es formar una personalidad, y es una personalidad fundamentalmente moral. ¿Qué es la moral? La moral es los valores que norman, que regulan la conducta. Si uno sale a la calle, se encuentra una calle desierta, la calle no hay gente en la calle, se encuentra uno una billetera, la abre, hay 1000 billetes de $10 cada uno, y adentro de la billetera hay una credencial del IFE. ¿Qué es lo que hace usted con esa billetera? Dice, lo que dice, si regresa los dólares es un imbécil, ¿no? No. Eso es ética, ¿no? Ahí está enfrentado uno a un dilema moral y uno tiene que decidir si regresa el dinero o no lo regresa. Curiosamente, el National Geographic, la revista National Geographic, hace un experimento de esta naturaleza, pone dentro de carteras 100 pesos y las tira por distintos lugares de la Ciudad de México. Cada año creo que cada año hacen ese experimento. Dentro de la cartera ponen los datos del dueño de la cartera y recogen aproximadamente 4 de 10 carteras que tiran, ¿no? Bueno, hay una cosa con la que yo quiero terminar, y es señalar la visión instrumentalista, operativa, economicista que se tiene de la educación. Fundamentalmente, todos aquellos que están pensando en la productividad, en los aspectos tecnológicos, son importantes. Yo creo que cualquier proyecto educativo debe darle una enorme importancia a la dimensión instrumental de la educación. Pero los que reducen la educación a los aspectos instrumentales cometen un grave error. Y yo creo que muchos de los organismos que hoy actúan como ONGs o organismos no gubernamentales, presionando a la Secretaría de Educación Pública en hacer exámenes, etcétera, etcétera, tienen una visión instrumentalista de la educación y están preocupados, representan más al empresariado, a los empresarios, que a la población. Y al representar al empresariado, lo que más le preocupa es los aspectos productivos, técnico-productivos de la educación. Se pierde el sentido humano del trabajo docente. La responsabilidad ética es mayor cuanto mayor proyección social tiene el trabajo. Al cercenar la subjetividad se reduce la eficacia resolutiva
y se genera un creciente desencanto por las metodologías. La solución radical a este círculo vicioso es la formación ética de los docentes. No basta un código ético, hay que educar éticamente a los docentes, hay que crear un ethos moral, un ethos en las escuelas, hay que crear un ethos saludable, digamos, en las escuelas. La enseñanza auténtica es siempre comunicación de la verdad. En cambio, en las escuelas hay muchos vicios, hay manipulación, hay engaños, hay abusos sobre los niños. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho público últimamente numerosos abusos que profesores de secundaria cometen con sus alumnos. Toda práctica docente encierra múltiples dilemas morales. Por ejemplo, la disciplina. Al disciplinar el grupo, uno generalmente regaña a los alumnos. Cállate, siéntate, pon atención. Y ese es cada intervención de esa naturaleza tiene un contenido ético, punitivo, y eso es lo que no debemos hacer. La manera de educar a los alumnos no es con regaños. El docente ignora frecuentemente los valores que la escuela debe fomentar, incluso ignora los valores señalados en el artículo 3º constitucional. Se olvida el maestro que el valor central de toda actividad educativa es formar individuos autónomos, autosuficientes, con autoestima y un claro sentido de la vida. Otras veces se olvidan de promover entre los alumnos el sentido de solidaridad humana. ¿Cuántos profesores conocen la Carta de Derechos de los Niños? ¿Cuántos comprenden la dignidad del infante, el cuidado de su integridad personal? Pero hay otros problemas. En la revista de abril de este país, de abril de 2005, salieron los resultados de una encuesta de valores entre los maestros, y los problemas que aparecían eran menosprecio por el Estado de Derecho, las leyes, prejuicios de género, discriminación racial o étnica, discriminación a niños enfermos de SIDA, baja estima del trabajo, el no trabajo, la venta de plazas, la herencia de las plazas, el proselitismo político en la escuela, el usar la posición para adoctrinar, el autoritarismo en el aula, el individualismo posesivo y la negativa a hacer un trabajo cooperativo en la escuela. Es decir, hay frecuentes abusos sexuales contra las niñas, según la Comisión de Derechos Humanos, pero lo más alarmante es la politización que se está dando entre el magisterio por la iniciativa que tomó la lideresa sindical de crear el PANAL. Hay problemas sistémicos que dificultan la identidad profesional. La ética es consustancial a la enseñanza. Omitirla deforma la docencia y la empobrece. Los docentes son, querámoslo o no, modelos éticos para los alumnos. Su formación, pues, es una demanda urgente. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bien, vamos a dar paso a una serie de preguntas que en función de la ponencia de el maestro Gilberto Guevara Niebla ha dado pauta ya para reflexionar precisamente sobre la